Bueno, decía que vamos a tratar de los elementos del proyecto de manera distinta, evidentemente, y ligada en cierto modo entre las diversas materias de forma y fundamentalmente en forma 3 y 5, por eso empezamos con una teórica que les compite a los dos. Para empezar, ustedes, creo que la mayoría de ustedes hicieron el curso de ingreso conmigo, de modo que lo que voy a empezar a decir lo saben, pero vamos a volver un poquito y un poquito a reforzarlo. Porque en el curso de ingreso trabajamos también con esto que llamo, o que se llaman los fundamentales o los elementos de proyecto, y que parten de una definición hecha por Alberti, el personaje, el libro que aparece en la izquierda, la fachada del libro, un libro o un tratado de arquitectura escrito en 1450 y publicado sucesivamente durante todo el Renacimiento y más allá. ¿Y por qué hablamos a partir de las categorías que desarrolla este señor Alberti? No olviden que León Battista Alberti, además de escribir tratados sobre arquitectura, escribió el primer tratado de pintura donde se especifican las reglas de la perspectiva para hacer cuadros, el primer tratado, un tratado de estatuaria en el que especifica la manera en que se comporta el scan hoy día para hacer las imágenes en 3D, pero el libro más largo, más complejo que él tiene está dedicado a la arquitectura. ¿Y por qué es importante hablar de él? ¿Por qué nos interesamos en él? Porque es el primer libro en el cual se habla de lo que hace el arquitecto, lo que define o lo que diferencia al arquitecto de alguien que construye casas. Porque si yo les pregunto a ustedes qué es lo que hacen como arquitectos, qué es lo que quieren hacer como ser arquitectos, me van a decir construir casas, digo en general, ¿eh? Pero el arquitecto en sí no construye casas, no es el artesano, no es el obrero, no es la empresa constructora. El arquitecto lo que hace son proyectos. ¿Y qué quiere decir proyecto? ¿Qué quiere decir proyectar? Alguna va a decir, claro, proyectar una casa o proyectar una arquitectura es prefigurar algo. El proyecto es prefigurar. Yo prefiguro una forma, un volumen de lo que va a ser después. La definición es muy vaga y muy general, porque proyectar, obtener una idea proyectual, como se dice, puede querer decir yo proyecto comerme un asado después de esta conferencia. Es un proyecto, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto arquitectónico. El proyecto es una cosa que uno piensa en el futuro, pero no tiene que ver. Otro puede decir, no, pero es como el diseño. Yo puedo diseñar una cafetera, pero una cafetera es un objeto. Una arquitectura se vive, se está dentro, se recorre, se usa. No es lo mismo prefigurar la forma de una cafetera que prefigurar una arquitectura. Y en ese sentido, la definición de los elementos que sirven para hacer proyecto arquitectónico, y nada más que proyecto arquitectónico, que dicta este tratado, ¿eh? El tratado dice la arquitectura es estructura más, en italiano antiguo, diseño, que quería decir que no es design, que es diseño. Y los elementos que dividen este diseño que están acá indicados, ¿se acuerdan? Yo siempre los menciono, son 6: región, área, partición, pared, techo y apertura. Fíjense que estos elementos que definen una arquitectura, y que no son elementos del dibujo, sino que son elementos del pensamiento para prefigurar o para hacer el proyecto de una casa o una arquitectura, tuvieron tienen tanto valor, que atravesaron los siglos. Y por eso yo lo confronto siempre con esta definición de un gran filósofo, que seguramente lo escucharon hablar, un filósofo francés, Gilles Deleuze, que mucho más tarde, hace unas décadas solamente, cuando tiene que definir los elementos que permiten de distinguir una arquitectura, arma de formas enmarcantes o formas encuadrantes, no de formas, sino de formas que crean un cuadro en que puede haber algo, un espacio en que puede pasar un uso, una escena, algo.
Y para hacerlo, ¿viste? Esas formas encuadrantes son la ventana, el muro, el piso, los mismos, casi los mismos que enunciara Alberti. Quiere decir que muchos siglos más tarde esto sigue vigente. Más todavía, en el 2014, Rem Koolhaas, que es uno de los arquitectos contemporáneos más famosos y conocidos, organiza en la Bienal de Venecia de Arquitectura toda la Bienal alrededor del tema de los fundamentales, que son exactamente estos de los que estamos hablando. Quiere decir que el proyecto de arquitectura manipula estos elementos. Y estos elementos tienen que estar en el pensamiento, entre las manos, ser manipulados, conocidos, para poder hacer proyectos. Porque hay una concepción un poco vieja y decadente de la arquitectura, que era la que se desarrollaba en la Escuela de Bellas Artes de París en el siglo XIX, el XX, y que se cayó de vieja y de decrépita, y que pensaba que hacer proyectos era agarrar un volumen, después más o menos meter adentro un organigrama, una función, y después poner algunas columnas para que se tenga. Y entonces empezaban por la forma exterior, y había concursos en que se les pedía a los estudiantes que hagan un proyecto con forma de estrella de mar. Esa manera de proyectar de afuera hacia adentro se reveló inocua, fracasó y se transformó. Pero ya de antes, desde Alberti, cuando se pensaba en arquitectura, no se pensaba en un volumen con funciones, cuando se pensaba en el acto de proyectar, en el acto de inventar un espacio arquitectónico, inventar, insisto en el término, se pensaba en estos elementos. Y entre estos elementos, un elemento capital, importantísimo para Alberti, es lo que él llama la partición, que después vamos a ver que se puede llamar distribución, uno la puede llamar como quiera, que es la función de compartimentar, compartir también las diferentes partes entre sí que conforman un edificio, una arquitectura. Y como ven en este cuadro, que los muestro a propósito, ya en este cuadro hay una partición del cuadro, compartimentación. ¿Qué es lo que cuenta este cuadro? Este cuadro del Renacimiento cuenta una historia, ¿eh? Es una narración, en este caso es la vida de la Virgen. Pero para contar esta historia, para contar los diferentes episodios, escenas que componen la historia, se compartimenta el cuadro, no como en una historieta con líneas geométricas, sino, fíjense, con muros construidos, con pisos construidos, con puertas, ventanas, con elementos arquitectónicos, se subdivide, se distribuye el espacio del cuadro. Y en realidad, la definición que da Alberti de la partición, y que nos va a importar mucho porque es una cosa que un poco se ignora, se cree que la parte de la compartimentación interna es una cosa que se puede hacer después. Y en realidad, como dice Le Corbusier, la arquitectura se hace desde adentro hacia afuera. De modo que la partición interna es capital para definir la forma final de un edificio. Entonces, vamos a leer la definición un poco antigua, porque está tomada una traducción de 1580, la definición de partición que da Alberti. Vamos al principio a dar algunas definiciones referenciadas para que sepan de dónde viene, para que sepan a qué nos referimos, pero es importante tenerlas en cuenta porque después con los ejemplos van a venir muchos más claras, pero hay que tener en cuenta de entrada estas definiciones. Nosotros este año en el curso de ingreso no lo abordamos el problema de la partición, en el curso anterior sí, de manera muy rápida, y ahora nos vamos a detener porque para Alberti es la parte más importante del diseño, con GN en italiano, del arquitecto, de los materiales con los que el arquitecto inventa un proyecto. Entonces él dice, partición es la parte o la parcela del área de la edificación dividida en áreas menores,
de donde es como de miembros aplicados y compuestos en uno, todo el cuerpo del edificio está lleno de edificios menores. Tiene una visión de la partición como si la casa en su interior fuera como una ciudad y que está compuesta por edificios menores. Fíjense, la segunda referencia ya lo dice. Y si la ciudad, según la sentencia de filósofos, es una gran casa, por el contrario, la casa misma es una pequeña ciudad, porque los miembros de estas mismas no se dirían, porque los miembros de estas mismas, perdón, no se dirán ser unas pequeñuelas casitas, español antiguo, pequeñuelas casitas, como es el portal, cenadero, corredor, y zaguán y los semejantes, y en cualquiera de estos, cual sea dejado por inadvertencia o negligencia, no daña la dignidad y el orden de la obra. Es decir, la idea es, al interior de cada arquitectura hay como edificios más pequeños. Esta idea va a ser retomada todo el tiempo por algunos, y si ustedes escuchan bien, les invito a que lo hagan, la conferencia que nos hizo para el UNLAM y que está subida en un video en el canal de televisión de la UNLAM, el arquitecto Jean-Philippe Basal, quien obtuvo este año el premio de arquitectura, considerado el premio Nobel de arquitectura, el Pritzker, van a escucharlo hablar de sus proyectos y van a ver que él habla de la casa, la vivienda, como si hubiera estado compuesta de otras viviendas, al interior. Esta visión es muy importante tenerla en cuenta. Por eso les muestro, por ejemplo, este cuadro también del Renacimiento, en el cual se ve una ciudad, en este caso una imagen de la ciudad de Jerusalén, según el artista, en el cual se narra otra historia, que es la historia de la pasión de Cristo, y las diferentes escenas de esa pasión van sucediendo en casitas que están adentro de la ciudad. Este es un ejemplo típico de la partición. Una ciudad dividida en partes como casas internas en la que encuadran, que enmarcan, como diría Deleuze, el espacio de cada escena, de cada parte del relato total. Otra vez, no es una historieta dividida por líneas geométricas, sino que es una ciudad en cuyo interior, en cuyas casas, suceden distintas partes de un relato mucho más largo. Más tarde, o paralelamente, se va a hablar también de disposición o distribución, que es lo mismo. No vamos a hacer una querella de palabras. Se puede hablar de partición o la distribución interior de una casa, etc. Y entonces yo pongo acá dos referencias que me parecen importantísimas, para que se entienda bien de lo que vamos a hablar, que vienen una del libro de Vitruvio, un viejo libro de arquitectura que viene de la época romana, pero que se traduce, se comenta, etc. Uno de los comentadores es este señor Perrault, francés, en el 1600, y traducido al español un siglo más tarde, casi, acá define la distribución diciendo que tiene que ver con la comodidad y con el uso. Me quiero detener 2 minutos. Fíjense, en general la gente dice la arquitectura tiene que servir para algo, tiene que estar adecuada a un uso, tiene que ser sólida, no tiene que caerse, tiene que tener una estructura que la sustente, y al final tiene que ser linda. Pero el uso no es un uso hablado, no es un uso del que releva de una encuesta sociológica en la que le preguntan a la gente cómo se siente, dónde quisiera vivir. Eso no corresponde al arquitecto. Cuando el arquitecto tiene que responder a un determinado uso, ¿cómo lo hacen? Distribuyendo o particionando el espacio de manera adecuada a lo que va a ser los usos que se van a ejercer en esa arquitectura. Si pone la cocina adelante es una cosa, si la pone atrás es otra cosa. Si uno no puede llegar a las piezas fácilmente es una cosa. Es decir, que el uso, el programa, no es un esquema abstracto, sino que el programa
es la realización de una buena distribución. Más ustedes sepan cómo distribuir, más ustedes comprendan las reglas de la distribución o partición. Acá abajo hay una referencia que dice que distribución es el arte de dividir, particionar o compartir. ¿Ven? Estamos hablando de lo mismo. Más allá de eso, si ustedes saben cómo compartir, particionar, sabrán cómo adaptarse a un uso, cómo responder a un programa, pero no a través de un discurso, sino a través de un elemento o de un fundamental del proyecto arquitectónico. Y por eso vamos a hablar de esto, porque el uso se traduce en la manera en que uno distribuye el espacio. Bueno, acá una imagen más de lo que vimos en el cuadro general de las escenas de Cristo, y ven otra vez, una casa tiene varias escenas y varios lugares, varios en formas enmarcantes que coexisten en una misma arquitectura, y donde pasan cosas diferentes. Y eso de que pasan cosas diferentes en el cuadro, traducido en uso, quiere decir que sirven para cosas diferentes. Es esa la fundamental importancia de la distribución. Y ya estamos hablando a la vez de un elemento que es constructivo, tiene un valor estético, pero sobre todo que responde al uso, como la partición. Ahora, hay reglas de partición, hay reglas de distribución. Y esas reglas van cambiando con la historia, van cambiando con la evolución de los sistemas constructivos, de las funciones. Son siempre de distribución, pero varían, no son siempre iguales. Y al principio, en el Renacimiento, al principio del periodo histórico del que estamos hablando, la regla de distribución general, la regla de organización del espacio interno de las arquitecturas, interno y externo de las arquitecturas, obedecía a lo que se llama simetría, pero que depende más de un eje de simetría ligado con la horizontalidad, ligada a la horizontalidad donde se distribuye el que usa un edificio, con la verticalidad de un eje vertical central que ligaba el edificio con el cielo, con los movimientos del cielo, con el día, la noche. Y fíjense que ese eje que servía para organizar el edificio, que correspondía también al sistema estructural de la época, también tenía una manera de presentarse no como un eje geométrico, sino como un eje de distribución. Si ustedes ven la imagen que está a la izquierda, van a ver que es la representación de esta vila de Palladio. Palladio es el más grande arquitecto del mitad del siglo XVI en Italia, cuya influencia se ve expandir por todo el mundo, Europa, América incluida. Y en esta vila, se llama la vila rotonda, porque es redonda, porque está basado en la manera de girar alrededor de ella. Fíjense que el eje de simetría, el eje que está mostrado en la elevación, es un eje en el cual se muestra a la izquierda el edificio afuera y a la derecha el edificio adentro. A la izquierda la elevación y en el mismo volumen, pero del lado derecho, el interior, el corte. Quiere decir que cuando ustedes ven esa imagen, ustedes están afuera de la casa y también están adentro. Están transversando el eje de recorridos que le permite estar afuera y estar adentro. Para llegar a ese espacio central alrededor del cual gira el paisaje, que es un espacio en que las cosas giran, para nada estático. Acá están las fotos de ese espacio central, de esa vila, entre comillas, llamada La Rotonda, y lo que quiero mostrarles con esto es que esta manera de compartimentar los espacios, de componer el edificio según un eje simétrico, corresponde a una relación del recorrido horizontal con el eje vertical central. Estoy mostrando ahora otra vila de Palladio, en una colina cerca de la ciudad de Macer,
para Bárbaro, la Villa Bárbaro. ¿Y por qué la voy a mostrar? Y me voy a detener un poquito en ella. Porque acá vamos a tener también el eje vertical que coordina todo alrededor de esta simetría axial, y el eje vertical va a estar desplazado, no va a estar en el centro geométrico de la casa. El centro de la casa va a estar en una habitación que se encuentra al final de la casa. No sé si se ve bien, hay una cruz, pero está más atrás de la cruz. Y vamos a ver un pequeño film para que capten la importancia no de la geometría, sino de la espacialidad de esa casa, ligada con su relación con el cielo y con el eje que lo guía con el sol. El último punto de la casa, el punto culminante de esta organización o de esta partición, está en esa sala que está enfrente de una especie de gruta que está cavada en la montaña. Ahora vamos a ver. Que está más atrás, y van a ver en ese video como toda la organización de la casa. En ese video es interesante de verla porque este señor Bárbaro es la persona que comenta el Vitruvio, que ilustra Palladio, es decir, son gente muy importante, dedican su tiempo fundamentalmente a tratar de arquitectura y a escribir tratados de arquitectura. Pertenecen a la aristocracia veneciana y se hacen estas vilas en las afueras, quiere decir, en la tierra firme, como lo llaman. Pero esta vila está construida en una colina. Arriba se ve el corte, como se va subiendo. Y el video que vamos a ver, que va a entrar en la casa y la va a mostrar, yo voy a interrumpir poco el video, va a durar unos 5 minutos. Lo que me interesa que vean es cómo los frescos de la casa, porque la casa tiene una serie de frescos pintados por un pintor muy conocido del Renacimiento de la época, que se llama Veronese, Paolo Veronese, que era el pintor que trabajaba para ellos, y van a ver cómo todo se dirige hacia ese punto culminante, que es el Salón del Olimpo, donde arriba en la cúpula aparece el sol, ¿eh? Y que termina en la gruta que se ve en el corte ahí. Entonces, para que se entienda bien el sentido espacial y no geométrico, en el cual el eje horizontal en el que uno se desplaza no es el equivalente del eje vertical que lo liga con el cielo. En geometría, el eje horizontal y el eje vertical son equivalentes. En esto no, porque tiene que ver con la física del lugar. Entonces, me gustaría que lo aprecien, no porque vayamos a repetir este tipo de edificio, pero sino para que podamos entender bien qué quiere decir distribución arquitectónica y hasta qué punto la geometría puede ser un auxiliar, pero no es para nada la base. Entonces ahora yo voy a pasar a tratar de mostrarles el video. Espero que ande. Me dicen si no lo ven. Primera observación, estamos viendo la fachada y se entra a la casa no por el eje, sino por el costado. Sigo dejándolos escuchar la música. Otra observación, los cuadros que van a ver son como ventanas proyectadas en el paisaje, además de las ventanas reales. No olviden que la arquitectura, entre los fundamentales, entre los elementos del proyecto, figura en un lugar muy particular la región. Y la región también es lo que se ve a través de las ventanas y a través
de los frescos que están en la casa. Les quería decir que recién pasamos por la pieza central que se llama la trochera, central en la planta, pero que no es central en el edificio. Y acá estamos en la sala más importante, la sala del Olimpo. Como ven, se refiere a la parte superior. En esa sala no está en el centro geométrico de la planta. Cuando llegan a esa sala, desde arriba los mira la patrona de casa. En un balcón ficticio. El sol en el eje. Y atrás, en la gruta. Todo se ordena por enfilada, según perspectivas que terminan en falsas puertas, en una de las cuales está el autorretrato de Paolo Veronese vestido como cazador. Y en la fachada, un reloj de sol. Muy bien. Ahora vamos a hacer un cambio brutal para entender una nueva partición que aparece a principios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX. Porque esa partición basada sobre la simetría alrededor de un eje vertical que comunicaba con el cielo y el sol, va a ser reemplazada por una simetría de rotación a partir de la invención del hormigón armado. Hay una serie de cambios que suceden en esa época, y no solamente, pero se pasa a una nueva manera de organizar el espacio. Y eso está enunciado en un artículo que los estoy mostrando, de un gran arquitecto y fundador de la primera escuela moderna, entre comillas, de arquitectura, la Bauhaus, que se llama Walter Gropius. Y Walter Gropius ya en el año 1923, que es decir, hace un siglo ya, escribe una nueva estática horizontal que está desarrollándose, aspira a anular las fuerzas de la gravedad repartiéndolas. Ya no estamos más con el eje central vertical en el medio. La simetría de las partes y su reflejo con relación a un eje central lógicamente desaparece
debido a una nueva teoría del equilibrio. Esta teoría, paréntesis, transforma la uniformidad muerta de las partes correspondientes en un bascular no simétrico, sino rítmico. ¿Ah? Porque todo eso que lo vimos con Palladio, estábamos en el siglo XVI. Ya cuando viene el siglo XIX, esa modernidad, esa simetría, se transforma en simetría geométrica y absurda. Y es contra eso que se revela esta gente y habla de una uniformidad muerta. Y habla a un espacio no simétrico, sino rítmico. El nuevo espíritu de la arquitectura significa superación de la inercia puesta en equilibrio de contrastes. Con esto, por avances técnicos, pero también por avances estéticos y sociales, el siglo XIX, el siglo XX va completamente cambiar esa distribución que al origen tenía esa vinculación con el paisaje, con el cielo, con el entorno, pero que después se transformó en una cosa rancia, repetitiva y puramente académica. Y Gropius, el primero, pero no solamente él, sino otros, ya habían cambiado el mundo. Y es a ese nuevo mundo que me gustaría explicarle cuál es su lógica distributiva. Porque este nuevo mundo aparece con una lógica distributiva diferente en reemplazo de esa simetría originaria que se había congelado en simetría académica y geométrica. Esta es la nueva simetría que aparece, que la vamos a llamar, se puede llamar simetría de rotación, y que implica que uno va rotando a 90 grados en cada momento. Y queda, lo que están viendo ustedes acá en la imagen, es la escuela que fundó Gropius y que hizo construir en Alemania en los años 20, es la Bauhaus, el edificio de la Bauhaus. Fíjense como el edificio de la Bauhaus ya no tiene simetría alrededor de un eje, sino que tiene una simetría de rotación. Se llega a un momento, se rota a la derecha, es como una manivela, para no decir como una cruz gamada, pero se gira siempre a 90 grados en forma horizontal, repartiéndose en estratos o en pisos diferentes. Esta es la imagen del edificio de quien acaba de declarar, en la misma época, que estábamos en otra época en que había la inercia de la simetría geométrica había dejado lugar a esta simetría de rotación. Y acá cuando ustedes ven, por ejemplo, los planos, las plantas del edificio de la Bauhaus, se dan cuenta como está basado en una Z constante. Incluso cuando ven la tapa, la cobertura de la revista que publican en los años 20, fíjense la modernidad. Quiero decir que esto hoy día aparece como una portada moderna. En los años 20, fíjense que también la tapa está organizada según una Z, una simetría de rotación. Ahora, uno puede pensar que esto tiene que ver con el descubrimiento de la losa de hormigón armado y que tiene que ver con una modernidad constructiva. Y yo recién dije que interviene sin duda ese tipo de avance, el hecho de poder hacer pisos sobre pisos. Pero no es solamente eso lo que introduce esta nueva simetría, esta nueva orden de la partición o de la distribución. Ya unos años antes, unas décadas antes, en Estados Unidos, hay un arquitecto que se llama Frank Lloyd Wright, muy conocido, ustedes lo conocen, lo tendrían que conocer por lo menos. Creo que a usted le dice uno de los maestros, pero uno de los grandes de la arquitectura, construye una serie de casas en la pradera, las Prairie Houses. Entre ellas está esta, la Robbie House, pero hay otras, son todas iguales. Y de golpe, acá el sistema distributivo, si uno lo compara con lo que vimos en las casas palladianas, cambió totalmente. El centro de la casa ya no es más el vacío, ese espacio alrededor del cual giraban las imágenes de lo que uno veía, o en la casa de la Villa Bárbaro, uno estaba en ese espacio central, veía en la cúpula el sol y atrás veía el jardín que se abría. Ahora no, el espacio del centro geométrico de la casa es una chimenea.
Ese es un espacio sólido, se ve en la foto de la izquierda, y se ve en el corte de la derecha. Y nadie puede estar en un espacio sólido, nadie puede vivir en un espacio sólido. Y entonces la gente va a girar alrededor de la chimenea y se va a distribuir en los pisos a partir de esa chimenea. Y de golpe tenemos de nuevo una simetría de rotación en un edificio que todavía no tiene varios pisos, pero ya está introducido. Y se introduce una horizontalidad en la distribución. Ahora lo vamos a ver en el interior de estas casas de Wright, que datan de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Que estas casas tienen casi 150 años. Esta es la Robbie House, que vimos recién en planta. Fíjense, en el medio la chimenea, en el medio el centro geométrico inhabitable, porque está la chimenea. Pero esa chimenea tiene una inteligencia también, no está puesta ahí para que quede lindo. Además de quedar lindo, ahí está distribuyendo el calor por unos tubos que van por el cielo raso y que permiten, y van en paralelo a las ventanas, estas ventanas muy largas, que este edificio tenga unas ventanas horizontales enormemente grandes, que se distribuyen enormemente, que horizontalizan totalmente el espacio. ¿Por qué? Porque por la ventana entra la luz, pero también entra el frío. Y entonces los tubos que llevan el aire caliente de la chimenea los dirigen a esa periferia por donde entra el frío y permiten tener una estética absolutamente horizontalizada. Pasamos a una estética, como dice Bauhaus, como dice Gropius. Gropius conoce indirectamente lo que hizo Wright. Wright expone en Europa a principios del siglo XX y Gropius lo conoce y lo admira, pero lo lleva a otro nivel. Pero ahí está la estética horizontal de la que va a hablar después Gropius. Y que, como ustedes ven, no depende solamente de la estructura en hormigón armado, tiene una serie de consecuencias tecnológicas, una serie de causas o consecuencias tecnológicas, pero también tiene una voluntad de crear los espacios según una distribución que los horizontaliza y los hace jugar con equilibrios sin contrastes que la academia vieja, con el espacio central geométrico, había perdido todo control. Por eso la llaman inerte o muerta. Entonces acá tienen otra foto, otra vez la planta, para que entiendan cómo ese espacio central está también la escalera que permite ir arriba, que ya no se gira alrededor del eje con el punto central, sino alrededor del eje opaco y se horizontaliza. Esta es la nueva distribución, la nueva partición que se va a imponer a partir de la modernidad tecnológica, pero también estética. En ese sentido, aparece una manera de ver la arquitectura, una manera de ver el arte, en el que se integra una cuarta dimensión, el tiempo, y la distribución en el tiempo, que aparece ya en estos dibujos de arquitectura a la izquierda, los dibujos de arquitectura de Auguste Choisy. Ustedes lo conocen, son las geometrías invertidas, que invirtiendo el espacio, presentan ya no el espacio geométrico centralizado, sino lo que en la revista que está a la derecha aparece, el nuevo espíritu. Y en este nuevo espíritu, que aparece ya el arte del cubismo, el arte nuevo, está incluido la arquitectura de Le Corbusier. Entonces, para darles un ejemplo de este nuevo sistema distributivo, de esta nueva partición, de esta nueva regla de la partición, que yo la expliqué como simetría distributiva, de rotación, perdón, voy a tomar un caso, antes de llegar a los casos típicos de la arquitectura de Le Corbusier, voy a tomar un caso menos conocido, no para hacerme el original, no para decirle, mirá cuánto sé, sino para mostrarles que, más allá de todo prejuicio formalista, esta manera de distribuir en el espacio y distribuirse dentro del espacio es una consigna de base del proyecto de Le Corbusier, que no tiene nada que ver con esas casas cúbicas flotando del movimiento moderno y que aparecen acá en un proyecto de él construido
y hoy día desaparecido, en los años, principios de los años 30, que es una casa de fin de semana en Saint-Cloud, en las afueras de París. Y esta casa no tiene nada de la volumetría exterior de las vilas de Le Corbusier, de las vilas modernas, construidas sobre pilotes flotando como objetos puros. Es un edificio que aparece casi enterrado. ¿Ven? Está construido con una serie de bóvedas catalanas, bóvedas hechas en el lugar, y esas bóvedas están cubiertas con vegetación. Y decir, no tiene. Entonces, ¿por qué es cubista? ¿Y por qué tiene esa manera de ver, distribuir por simetría de rotación? ¿Por qué incorpora esa nueva partición, aunque su forma exterior no lo parezca? Vamos a analizar lo que uno vive en el espacio, lo que la gente que lo recorre siente cuando llega a ese espacio. Entonces, se van a dar cuenta, fíjense, al espacio se llega afuera y hay una especie de baldaquino, una especie de techito abierto, una especie de Porsche desplazado, después hay un caminito y después se entra. Cuando uno llega entonces y está bajo ese Porsche y ve la casa, la ve de frente, está enfrente a las bóvedas. Entonces va a caminar por ese camino, va a entrar en el Porsche, pero ahí no encuentra una puerta. Ahí, fíjense en la planta, hay una pared de la cocina. Tiene que girar a 90 grados. Su vista tiene que cambiar radicalmente. Y ni bien uno entró, se encuentra con la visión de las bóvedas, no en el sentido de las bóvedas, sino en el sentido transversal de las bóvedas. Y hay además una chimenea que le bloquea la vista. Entonces ya hizo un giro 90 grados para entrar y lo que vio es absolutamente distinto. Fíjense que estamos hablando de una arquitectura construida con elementos tradicionales. No hay nada más tradicional que una bóveda catalana, revestida con madera acá, pero es una bóveda catalana. Y a pesar de eso, la percepción del espacio es la percepción de una simetría de rotación que me obliga a ver la más grande variabilidad que uno tiene cuando uno aprecia el espacio de frente o cuando lo aprecia de corso totalmente a 90 grados. La primera visión del interior de la casa. Pero cuando uno está dentro y ya pasó la puerta, el umbral, hace otro giro y ve afuera a partir de la dirección de las bóvedas. De nuevo es una rotación de 90 grados. Quiere decir que constantemente una serie de artificios distributivos, la manera de colocar la chimenea, la manera de colocar la entrada, la manera de colocarlo con respecto a las bóvedas, Le Corbusier llega a hacer el mismo dibujo de Z. Uno recorrió en Z, entró de un lado, dobló a 90 grados, después dobló a 90 grados, que lo que hace el edificio de la Bauhaus de Gropius, sin usar muchos pisos, sin usar una construcción moderna, usando una construcción tradicional, pero el esquema distributivo ya es totalmente otro, es horizontal y basado sobre el giro 90 grados. Acá una foto final para que vean toda la riqueza que puede tener esta distribución, esta partición del espacio en el cual la manera de colocarlo con respecto a la manera de entrar y recorrer el espacio hace que uno tenga visiones totalmente cambiantes todo el tiempo. Hubiera sido muy distinto que uno tuviera siempre la misma visión del eje geométrico. Esta manera de ver el espacio es lo que se llama la manera cubista. Por eso le estoy mostrando esta foto en la que arriba se ve Picasso, que es el señor que está en el medio, de camisa, más o menos en el medio, con un brazo adelante, y Le Corbusier, que es el que tiene los anteojos que está al lado de él, mostrándole algo. Es una foto de los años 50, es un poco posterior, los años 40, pero muestra que hay una relación entre lo que hace Picasso con el cubismo y lo que hacía Le Corbusier con la arquitectura. Por eso les muestro también esta escultura de Picasso abajo, en la que se ve perfectamente cómo la excepcionalidad del trabajo de Picasso es mostrar un volumen, el volumen de una cabeza, con dos planos puestos ortogonalmente para recorrer el
espacio virtual de una cabeza ausente. El mismo esquema de poner las cosas a 90 grados para tener las visiones opuestas es el que usa Le Corbusier con esos edificios. Y entonces vamos a pasar ahora a un edificio típico de Le Corbusier, que es típico, emblemático, no es típico. En una vila es así, ella sí, lo hice a propósito, la puse después. Ella sí está construido con los elementos básicos que todo el mundo repite y que son ciertos, ¿eh? Los pilotes, la ventana, muy importante acá, la ventana que entorna no solamente el espacio construido, sino también el espacio abierto. No se vende el espacio techado, quiero decir, sino también el espacio abierto. La terraza está cerrada por la misma ventana, como se ve en la maqueta y como se ve en la foto. Y me gustaría que ustedes aprecien, en un video que vamos a pasar ahora, el recorrido de esa casa, como en los mismos, pasando por el nivel o el estrato inferior en el cual uno entra, sube, llega al espacio principal, al plano principal, donde está la terraza, y después termina en una terraza superior. Para que vean cómo constantemente en el recorrido de esos espacios uno está obligado a girar siempre a 90 grados, nunca de manera frontal. Lo mismo que vimos y analizamos detenidamente en la casa de fin de semana semienterrada en Saint-Cloud, lo vamos a tener acá en una casa mucho más grande, en un territorio mucho más grande, con un esquema totalmente distinto al esquema palladiano, ya instalado plenamente en ese sistema de estática o estética horizontal. Fíjense también el acento de la horizontalidad. Acá están los tres planos de la casa, la elevación de la casa, y en la imagen siguiente, si todo va bien, me tengo que encontrar con el video. Ahí va. El basamento retirado. Estamos al opuesto de los ejes de simetría. Vamos a la planta principal, a la ventana corrida. Esto una vez lo dábamos como ejemplo de envolvente, ¿no? La ventana que recorre tanto la terraza como los espacios interiores y que le da una unidad increíble a la casa, el hecho que la envolvente continúe a pesar que no hay techo. Sin eso, la casa no hubiera sido la misma. Pero fíjese como en todo el espacio estamos siempre dando vueltas a 90 grados. Lo digo porque también acá tenemos una relación profunda con la naturaleza, una relación también abierta a la naturaleza, pero encuadrada siempre por la arquitectura. Y acá basada en la horizontalidad y no en el eje vertical. El sistema distributivo o de partición cambió radicalmente. Acá están las ventanas corridas que pasan delante también de la parte habitable, el baño, los dormitorios, siempre en la misma ventana. Hoy día la casa es un edificio histórico conservado y de exposición.
Es evidente, la horizontalidad está súper acentuada de adentro y de afuera por esa ventana continua. Y ligado también al sistema distributivo o al sistema de partición. Muy bien. Para esta última parte, la comienzo antes de mostrarles algunos ejemplos sobre los que ustedes van a comenzar a hacer el análisis trabajando con elementos de arquitecto, quiero decir, con plantas, cortes, axonométricas, con dibujos, como decía Enrique. Pasamos a otra cuestión que tiene que ver con la distribución o con la partición y que juega no solamente con la manera de poner muros para dividir un espacio de otro, sino con la manera de hacer espacios más concentrados que flotan en un espacio más general. Si ustedes miran este cuadro de Antonello de Messina, en el que está representando San Jerónimo, se van a dar cuenta que el espacio está particionado también, pero no como los cuadros que mostré antes por una serie de muros y techos, como si fueran casitas. Acá hay como lo que se llama un studiolo, es esa especie de mueble en el que está sentado el santo, que le crea a él un espacio compacto, concentrado, que flota dentro de un espacio mucho más grande, que es el espacio de la nave de la iglesia en el que se encuentra. Quiere decir que acá tenemos una cuestión de un espacio compactado que flota en un espacio diluido, un espacio figura que flota en el espacio fondo. Y esta manera de trabajar por concentración y expansión permite de crear lugares distintos dentro de una misma arquitectura, acá un mismo cuadro. Entonces no hay que olvidarse de esta manera de trabajar, digamos, casi física. Yo compacto, tengo que hacer fuerza para tener todo junto, y dejo que flote en un lugar. Es una cosa muy importante que va a jugar mucho también en los casos que ustedes van a analizar. Repartir las partes o particionar o distribuir, pónganle el término que quieran, para mí son equivalentes, un edificio o una arquitectura significa no solamente poner muros para dividir piezas, sino puede significar también compactar espacios en espacios más generales. Esto es lo que muestra este cuadro. Ejemplo, casi igual, este interior dibujado por Le Corbusier apenas iniciaron los años 20 en una casa que él llama casa para artesanos, para obreros. En un cubito chiquitito, él divide el espacio sin dividirlo, creando lugares concentrados, los placares, las cocinas, arriba, abajo, con una diagonal, un entrepiso y una escalera, un entrepiso. Fíjense como toda la invención de este espacio, acá lo ven en maqueta, reside en su interior, reside en la partición. Esto no es, yo hago un cubo y después lo arreglo al interior. El cubo casi no importa, yo llamo cubo al prisma en el que está construido. Lo que define este espacio arquitectónico, este proyecto de Le Corbusier, es la manera de compactar espacios y acomodarlos unos en otros. Y esta es la copia de la página de la obra completa, en la que se ve al exterior, ustedes no saben lo que pasa adentro, pero ni bien entra, se encuentra con esta distribución horizontalizada, en la cual hay dos niveles, pero hay niveles que se entrecruzan, influyen los unos a los otros,
y están más compactados o más expandidos. Otro ejemplo, y este va a ser unos ejemplos que ustedes van a analizar, de distribución por compactaje, digamos así, y extensión. Lo que estoy mostrando acá es un piso, el piso superior de una vila, de una casa en Estados Unidos, hecha por un par de arquitectos, uno de los mejores arquitectos también contemporáneos, suizos, se llaman Herzog y de Meuron. Y esta casa, o este piso de esta casa, o el piso de esta casa, que lo ven arriba en la foto, que lo ven abajo en una maqueta que muestra su partición interior, es una galería de arte. Porque los propietarios de estas casas, son ultramillonarios, tienen una galería de arte que ponen sus obras de arte al público que entran pagando una entrada. Y lo que es interesante cuando uno ve cómo resolvió el arquitecto la distribución interior, fíjese que hay un techo y después los muros exteriores son casi inexistentes. Se da cuenta que hay sectores de la planta en que hay elementos concentrados, como el estudiolo de San Jerónimo, y muros muy grandes en los cuales se proyectan cosas y pueden haber cuadros, etc. La casa fue construida, y acá la ven en fotos actuales, fíjese también la dominante horizontalidad de la casa. La estructura casi desaparece. Y acá ven de nuevo la casa construida, la maqueta con las líneas en luces de los muros continuos, la maqueta de un proyecto, de una versión anterior de la casa, con los muros continuos transparentes y los muros translúcidos creando lugares más concentrados, y la manera de exponer los objetos al interior de la casa. Todo este proyecto es un proyecto basado sobre la partición interior. Para dar todavía un acento más fuerte a lo que quiero decir, les voy a mostrar un proyecto que no van a analizar porque es demasiado grande, pero que toda la inteligencia de este proyecto, toda la manera en que ha sido pensado, ustedes saben, hacer un proyecto también es hacer un pensamiento, pero no un pensamiento abstracto que se materializa después, sino un pensamiento en que el arquitecto imagina una cosa, la hace materialmente, ve lo que hizo, la transforma, es un proceso. Y ese proceso después se refleja en el espacio construido. Y eso lo hace arquitectónico, porque el proceso significa una apertura a posibles. Y eso es lo que tiene de bueno la arquitectura, que siempre una apertura a posibles. Uno ve lo que ve, pero ve más de lo que ve. No basta lo que ve, tiene una percepción agrandada, ensanchada. Este es el museo que hizo la arquitecta o el grupo de arquitectos Saná, la arquitecta Sejima, otra de las arquitectas importantes de nuestra época, y que es la sucursal del Museo del Louvre, en una ciudad minera, Lens, en las afueras de París. Y la importancia de este proyecto, lo capital de este proyecto, entonces es un proyecto, repito, de una sucursal de un museo. Entonces acá también va a haber galería de arte, etc. Exposición de cuadros, esculturas, etc. Lo que tiene de importante este proyecto, que está puesto en un lugar cambiado por un jardín, pero bastante desolador, porque era minas de carbón. Lo importante de este proyecto es que todo el proyecto, todo el envolvente del proyecto, toda la caja del proyecto, es casi evanescente. Como lo ven ahí, o es transparente, o es translúcida, o es reflejante. Quiere decir que este proyecto en la volumetría exterior está todo hecho para que sea diáfana, que no se vea. Y todo va a pasar en el interior. Y cuando uno ve la planta, no está muy bien dibujada, pero se ve más o menos el esquema, se da cuenta que hay un cuadrado central, una planta cuadrada central, desde ya, como ustedes están viendo, sobre todo con la modernidad, la planta juega un papel determinante para la partición y la distribución.
porque fundamentalmente la gente camina, usa el espacio en horizontal, camina sobre el piso, no sobre las paredes. En eso el espacio arquitectónico no es un espacio geométrico. Ustedes tienen un cubo, por ejemplo, que es una figura geométrica que tiene 6 caras iguales. En arquitectura no hay cubos, porque un cubo que se pone en una arquitectura, hay una cara que toca el piso, que es totalmente distinta de la cara que toca el cielo, que es el techo, y totalmente distinta a las 4 caras que tienen orientaciones diferentes que lo rodean. Es decir, que primero está la física, y en la física, en el uso, la horizontalidad domina, y en la partición la diversidad domina. Por eso se ve más en la planta, aunque yo lo voy a mostrar en el espacio también. Y vean en ese cuadrado central, esa planta central, que es el espacio donde accede el público, porque está abierto a un gran público, hay una compartimentación, una partición hecha con espacios redondos que flotan en el cuadrado. La parte que no se ve acá, la partición, porque la imagen está un poco lejos, son esos rectángulos donde están expuestos los cuadros, sobre todo el de abajo, que es la gran galería. Y eso lo vamos a ver ahora. Esta es la entrada donde se recibe al público. La partición es una partición transparente, con cortinas, pero son recintos redondos, recintos aislados, a veces con vidrio, a veces con cortina, a veces con hormigón, que flotan en el gran hall de la entrada. Como lo muestra esta maqueta en la que uno ve la idea general de la partición. Invisible del exterior, pero que define el espacio desde el interior. Cuando pasa a la sala de exposiciones, la gran galería, se encuentra con un espacio rectangular muy, muy largo, casi una forma, van a ver hasta incluso las paredes son reflejantes, uno no tiene idea del límite en donde está. Y hay una serie de muritos o zócalos puestos en paralelo, organizando una especie de laberinto en el que se van a apoyar los distintos cuadros, creando recintos para verlos de manera aislada, uno después del otro, por una especie de encadenamiento. Fíjense cómo los usos y el sistema de partición o distribución se traducen unos en otros. No es un discurso sobre el uso, es una manera de distribuir los espacios interiores para que sirvan a una cosa y no a otra. Y estas son las fotos de esa gran galería superpuesta, pero ustedes ven el rol que juegan esos muros paralelos como apoyo de los cuadros, las esculturas desplazadas y la especie de laberinto en el que van pasando los visitantes para ver aisladamente cada uno de los cuadros en una sala única, porque ninguno de los muros llega al techo. Y fíjense, se ve más o menos acá, como los muros del límite del espacio son casi inexistentes, diáfanos, translúcidos. Y lo único que cuenta es la distribución de esos fondos de cuadro que crean un laberinto en el cual uno se puede aislar y ver de manera aislada cada uno de los cuadros que están expuestos. Este mismo sistema de distribución por muros paralelos en laberinto es el que guió al arquitecto holandés Aldo van Eyck, que es un arquitecto conocido, pero más bien de los años 60 y 70, ya falleció, de un grupo que se llamaba el Team Ten, pero bueno, eso es una historia más larga, lo aprenderán en historia, que inventa este espacio para exponer esculturas poniendo muros en paralelos con muros curvos, y no es solamente un jueguito de formas aisladas, sino que obliga a recorridos en el interior para ir viendo sucesivamente los cuadros, las esculturas, no flotando en un lugar, sino con fondos que van cambiando en cada momento. Y eso depende de la función, exposición
de esculturas, depende del sistema de distribución acá con muros paralelos y mezclados con muros curvos. A lo Van Eyck. Otro caso de distribución que ustedes van a, de partición, perdón, o distribución, que van a analizar, son esta serie de plantas axonométricas realizadas por un arquitecto fallecido, pero que encabezó una de las escuelas más famosas en los años, desde los años 80 a los 2000, que todavía existe, en Nueva York, que es la Cooper Union. Y el señor era un sueco, se llamaba Hejduk, John Hejduk, es difícil de pronunciar, se escribe Hejduk. Vino a la Argentina, hizo alguna exposición. Lo que tiene de interesante esto es que él toma como base unos cuadros de un pintor que se llama Mondrian y que dibuja esquemas geométricos ortogonales, pero los pone en cuadros a veces que están desfasados con respecto al marco. El marco está en diagonal con respecto a la ortogonalidad del cuadro interior. ¿Y cómo traduce eso Hejduk en estas casas que se llaman las Diamond Houses, las casas diamante? Lo traduce por un sistema de partición arquitectónica, en el cual el borde, el límite, son una serie de muros espesos, una especie de parasoles, y las líneas interiores le permiten de construir casas en las cuales las líneas curvas le producen espacios más concentrados. Como lo ven acá, en esta traducción de la planta de la casa, que es una traducción de un cuadro de la Dimension House, en un sistema distributivo. Ven que este sistema distributivo es fundamental y funciona dentro de la misma lógica de Gropius, de Wright, del movimiento moderno, con rotaciones a 90 grados. Y fíjense cómo se arregla para que los puntos de la estructura no coincidan nunca o casi nunca con los muros, sean indiferentes a los muros. Esa liñita negra son los puntos de la estructura y las bandas son los elementos de la partición. Perdón, volví atrás. Otro caso, otro ejemplo, una galería de arte, distinta a la que les mostraba con el primer ejemplo, también acá, sin embargo, basada sobre recintos cerrados, redondos, atravesados por muros continuos. Y ese juego de atravesar recintos por muros va a crear una serie de espacios que van a permitir de enmarcar, de encuadrar diversamente las obras de arte que se muestran y conducir el recorrido horizontal de los visitantes de la galería. Otra vez, el límite exterior es casi indiferente. Todo se juega en la partición interior. Un ejemplo más de cómo la partición interior define el uso y la calidad del espacio es este proyecto de un arquitecto, ese sí, conocido, vidente, que se llama Christian Querés, con K, Querés, con Z al final. Esta es una casa que construyó, que proyectó y construyó, en realidad son dos casas unidas, y cuando usted la ven de afuera, ven que es un volumen único. Y lo que le va a diferenciar las dos casas es un muro de hormigón, que además sustenta la casa, porque fíjese, la casa no tiene estructura, pero el muro de hormigón va a cambiar en cada piso y según cómo se pliegue va a permitir usos diferentes. Cuando es derecho, no más que las escaleras. Cuando se pliega, la cocina o los dormitorios. Ahora lo vamos a ver en particular. Acá está la foto de las dos casas. Ven como en un caso, en el caso de la derecha estamos en el living con la cocina, en el caso de la izquierda, perdón, a la altura de la planta baja. En el caso de la derecha estamos en el piso de arriba, llegando a los dormitorios y aparece el pliegue que permite dividir los espacios. Y acá está las tres plantas, en realidad son tres. Hay una planta subterránea,
una planta intermedia y una planta superior, en el que el uso de los espacios y la característica de la casa se define por el muro que hace la partición interna de la casa, que además coincide con el muro de sustento de cada una de las losas, que son losas en voladizo. Caso patente, indiscutible, que este señor Keres no hubiera jamás podido concebir esta casa si no tuviera un sistema de partición interna, y que el uso de lo que pasa arriba con el dormitorio, lo que pasa abajo con el living, como les mostré, me olvidé el piso inferior, no lo mostré porque está el taller y el estacionamiento, depende exclusivamente del sistema de partición interna representado por este muro. Ahora estoy terminando la parte de la partición, les estoy mostrando una serie de sistemas de exposición de la arquitectura, en este caso del arquitecto Kohlhaas, del que ya les hablé, no el arquitecto más famoso, el que organizó la exposición de Venecia en el 2014 sobre los fundamentales, y que acá organiza a partir de una serie de paneles una distribución interior que permite crear un lugar de exposición laberíntica de lo que él quiere exponer. Acá está el sistema de partición de los paneles adentro. Y en cada uno está escrito lo que va a estar expuesto y cómo va a estar expuesto, etc. Por último, y para introducir un poco a lo que va a seguir, le muestro esta planta o esta vista de un estrato superior de un proyecto del mismo Kohlhaas, que es la planta de los dormitorios de la casa que él construyó en Burdeos, y se la muestro en Francia hace unos años, y la muestro porque, para que se vea cómo el sistema de partición no es solamente dividir piezas, sino que es una manera inteligente de dividir piezas. Y en este caso, definir este sector como diferente al sector inmediatamente inferior, que es donde está la parte abierta del living, y el sector que está enterrado, que es donde está todavía una tercera función. Fíjense, esta casa tiene siempre la misma volumetría, pero el sistema de distribución se va acomodando según cada uno de los niveles. Bueno, con esto más o menos abordamos la importancia de la distribución, de la partición, llámenlo como quieran, interior, basada, sobre todo últimamente, en el trabajo de la horizontalidad en los distintos niveles en que se organiza una arquitectura. Y con esto, más o menos, daríamos por terminado la parte, voy a